Un saludo para todos mis queridos hermanos y amigos que nos ven por este medio. Que el Señor les bendiga. Damos las gracias a Dios en esta ocasión por la vida que Él nos regala y la oportunidad de poder otra vez más conectarnos aquí y compartir, ¿verdad?, con ustedes el estudio de esta devocional, El Cristo Triunfante. Para mí es un privilegio, es un placer poder estar compartiendo con ustedes este tiempo. Y con ustedes, su servidor, ¿verdad?, Edwin Arriaza. Así que vamos a estar aprovechando el tiempo que Dios nos da en esta ocasión para estudiar esta devocional. Pero antes me gustaría de que podamos pedirle, como siempre, ¿verdad?, pedirle ayuda y bendición a Dios para entender y comprender esta devocional que estaremos estudiando. Así que donde sea que se encuentren, les invito a que puedan acompañarme en oración. Y eso, ¿verdad?, pueden hacerlo tal vez, si así lo gustan, cerrando sus ojos, inclinando sus rostros para orar a Dios. Les invito a que oremos. Padre Santo que estás en los cielos, amado Señor Jehová, gracias Padre porque hasta este momento, Señor, tú has sido misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias Padre porque nos amas, gracias porque nos bendices. Gracias Señor porque nos cuidas, nos proteges. Gracias Señor porque nos ofreces en Cristo Jesús también, Señor, la salvación. Gracias Padre Santo también por la oportunidad de poder estar estudiando estas devocionales que estoy seguro, Señor, pueden ser de mucha bendición para nuestra vida. Pido por favor, Señor, que seas tú el que nos diriges y el que nos guíes. Por favor, Señor, que nuestro corazón y nuestra mente puedan estar abiertos para recibir tu santa verdad en nuestra vida y puedan ser una luz para nosotros que nos guíe, Señor, en este mundo para vivir de acuerdo a tu voluntad. Perdona, por favor, Señor, todos nuestros pecados. En tantas veces que te hemos fallado, Señor, puedas perdonarnos y enseñarnos, Padre, y ayudarnos a vivir de acuerdo a tu voluntad, para agradarte y para servirte, Señor, no para vivir en pecado, sino para amarte, Padre Santo, y así obedecerte. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. También te ruego, bendice, Padre, a todas las personas que han de escuchar, Señor, esta devocional, que han de estudiarla, Señor, que puedas bendecirles y ayudarles donde quiera que se encuentren. Obra, Señor, en sus corazones, sus vidas, sus mentes, para que puedan ellos, Señor, encontrar a Cristo Jesús en sus vidas, dejar que Cristo reine y gobierne en ellos y así también, Señor, gozar de la vida eterna algún día, Padre Santo. Gracias por tus bendiciones. Ayúdanos, por favor, y acompáñanos en este momento importante, que pueda ser de gran bendición, Señor amado. Gracias, Padre Santo, te lo pido y te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, otra vez más, sean cada uno de ustedes bienvenidos al estudio de esta devocional, El Cristo Triunfante. Estaremos viendo la devocional para el día de ahora, que viene bajo el título Cuando dependemos de Dios, Satanás, dice, no puede dominarnos. Esto lo tenemos para el 26 de septiembre. Ahora, la cita que se nos da como introducción para esta devocional la encontramos en la primera epístola o carta a los Corintios, capítulo 10, versículo número 13. Y 1 Corintios 10, 13 nos dice de esta manera: así que el que piensa, dice, estar firme, mire que no caiga. Este versículo es bastante interesante porque en realidad, ¿verdad?, el versículo por lo que dice es bastante atinado, bastante, ¿verdad?, cercano a lo que nosotros vamos a estar viendo el día de ahora. Está cabal, podemos decirlo, para lo que debemos conocer sobre esta devocional. Es también, como podemos ver este versículo, un consejo para cada uno de nosotros, en que no podemos pensar que en algún momento estamos tan firmes o tan preparados como para no caer. Más bien dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que tal vez, pongámosle así, no confíe demasiado en sí mismo, sino que se cuide, que vele, ¿verdad?, que ore para no tener que caer en pecado y en maldad y perderse. Ahora, quiero hacer nada más, quizás un breve recuerdo sobre lo que hemos visto hasta ahorita en las devocionales anteriores. Hemos hablado bastante sobre Pedro y lo que vamos a recordar sobre Pedro es, ¿verdad?, más que todo esa situación o ¿verdad?, ese caso que se había dado cuando Cristo, nuestro Señor Jesús, había advertido a Pedro del peligro que corría la vida de Pedro, y no solo su vida, sino también
su destino, su vida eterna, corría en peligro. Jesús había advertido a Pedro de que iba a haber un momento difícil en el cual no solamente él, sino todos los discípulos, su fe iba a ser probada y ellos, pues la verdad es que todos no iban a ser fuertes lo suficientes como para pararse, ¿verdad? Y ponerse siempre del lado de Jesús. Iba a haber un momento entonces, ¿verdad? En especial manera para Pedro cuando él iba a ser probado, iba a ser probado, iba a ser puesto en un lugar en el cual él iba a tener que mostrar su lealtad a Cristo. Pero bueno, lastimosamente, pues, Pedro, cuando Jesús le dijo esto o le advirtió de esta manera, Pedro negó que lo que el Señor Jesús le decía iba a llegar a pasar. Él dijo, esto no puede pasar. Eso le dio a entender a nuestro Señor Jesús. Pedro fue advertido por el Señor Jesucristo, pero él no creyó lo que Jesús le había dicho. Pedro, lastimosamente, ¿verdad?, fue arrogante y creyó que él, pues, verdaderamente no llegaría a negar al Señor Jesús. No era algo que él podría hacer. La verdad es que Pedro, pues, fue tanto que su actitud, ¿verdad?, y su pensamiento prácticamente no lo dejaron, ¿verdad?, hacer caso a la advertencia que nuestro Señor Jesucristo estaba dándole. Ahora, yo me pongo a pensar entonces, ¿verdad? Todos conocemos esta historia, sabemos lo que ha pasado, lo hemos hablado anteriormente también un poco en cuanto a esto, pero me pongo a pensar, ¿cuál era el problema entonces con Pedro? ¿Qué era lo que pasaba con él? ¿Qué era lo que Pedro tenía? Que él estaba pues prácticamente como un ciego. Estaba como un ciego porque no veía el peligro que venía por delante, lo que estaba por suceder. Y eso, aunque Jesús se lo había advertido, ¿qué era lo que pasaba con Pedro? De que él pensaba que no había peligro para él. La devocional del Cristo triunfante nos dice algo pues bastante breve y bastante claro también. Nos dice la devocional del Cristo triunfante, su autosuficiencia, hablando de Pedro, su autosuficiencia resultó ser, dice, su ruina. Ahora entonces, ¿cuál era el problema de Pedro? Estábamos diciendo. Pues el problema de Pedro fue, según se nos dice aquí en la devocional, fue la autosuficiencia que él tenía. Entonces, yo me pongo ahora, me hago ahora la pregunta, entonces me pregunto, ¿qué es entonces la autosuficiencia? Este era el problema de Pedro, pero ¿qué es la autosuficiencia? Estaba investigando en cuanto a esta palabra, y esto aquí, pues, según encontré que la autosuficiencia, en pocas palabras, pudiera considerarse como, tal vez digamos así, la capacidad de una persona para poder satisfacer o proveer sus propias necesidades. Y esas necesidades, dice, sus propias necesidades básicas, sin depender de la ayuda externa, o sea, la capacidad de una persona de tener lo que necesita, adquirir lo que necesita, y sin la ayuda de ninguna otra persona, pongámoslo así de esa manera. Se trata entonces en la autosuficiencia de poder valerse por sí mismo. Entendemos entonces, ¿verdad?, que la autosuficiencia es creerse uno mismo capaz, o es verse a uno mismo capaz o suficiente por sí mismo, sin la ayuda de nadie más. Es creer entonces quizás yo todo lo puedo, todo lo sé, de todo soy capaz por mí mismo. Quizás también, ¿verdad?, podemos decir, algunas personas pudieran decir, hay varias cosas en la vida de las cuales somos capaces de llevar a cabo y tal vez somos capaces de llevarlas a cabo bastante bien. Pero la verdad es que eso no quiere decir que por eso seamos autosuficientes. Quizás también podemos decir, ¿verdad?, de que la verdad es de que cuando tiene que ver en cuanto a nuestra vida, pero no nuestra vida terrenal, sino nuestra vida espiritual, en cuanto a nuestra vida espiritual, eso no depende de nosotros. Y en realidad, como vemos,
Toda la vida, hermanos, en sí no depende de nosotros mismos, no depende de lo que yo soy capaz, de lo que yo soy fuerte, de lo que yo puedo hacer, no depende de lo que yo sé, sino que, quizás lo digo desde ahorita, depende de Dios. Todo depende de Dios, mis queridos hermanos y amigos. Tanto, y yo quiero creer eso. Quiero creer que tanto hasta como para la vida espiritual, también la vida terrenal. Ahora, hay algo importante que yo encontré en la epístola de Efesios, capítulo 6, versículo 12, que creo que es importante para tomarlo en cuenta. Efesios capítulo 6, versículo 12, en cuanto pues a la vida espiritual, dice que nuestra lucha no es contra cosas físicas, como las que nosotros podamos encontrar en este mundo. No es contra eso. Nuestra lucha principal, dice, es contra las potestades de las tinieblas. Es entonces nuestra lucha contra Satanás y contra sus demonios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso, hermanos, de que entonces no está en nosotros poder vencer en esta lucha espiritual. No está en nosotros poder vencer, ¿verdad? Y algún día tener la vida eterna. Por mí mismo, yo no puedo hacer eso. Es por eso que, por ejemplo, en el caso de Pedro, cuando llegó el momento que él iba a ser probado, cuando tenía él que confesar delante de muchas personas su lealtad a Cristo y mostrarse fiel a Cristo, leal a Cristo, ¿qué pasó? Pedro terminó negándolo. 3 veces negó Pedro al Señor Jesús. Y aparte de esto, pudiéramos decir también esto de que Pedro negara a Jesús fue claramente, pudiéramos considerarlo pecado de parte de Pedro. Como vemos entonces, hermanos y amigos, la autosuficiencia es demasiado peligrosa. Cuando se trata de nuestra vida y de nuestro destino eterno, la autosuficiencia no es buena y tal vez en ningún momento pudiera ser buena. Tanto, ¿verdad?, que por eso, como vemos, pudiéramos hasta perder nuestra salvación. Pero hay algo, ¿verdad?, entre todo esto que se ha visto hasta ahorita, que se ha hablado, algo que yo creo que debería de animarnos, que debería también, ¿verdad?, fortalecernos para no perder el ánimo, las fuerzas. Y es de que aunque nosotros hemos pecado y hemos fracasado, porque todos lo hemos, ¿verdad?, cometido en algún momento algún pecado y hemos fracasado, así como Pedro también lo hizo, Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros su perdón, como también, por ejemplo, se lo ofreció a Pedro. Y quiero compartir con ustedes algo que dice, o sigue diciendo la devocional del Cristo triunfante. Dice, aunque Pedro lo negaba, Cristo le demostró que aún lo amaba. En la sala de juicio y rodeado por un grupo que pedía su condena, el pensamiento de Jesús se dirigió hacia los sufrimientos y padecimientos de su extraviado discípulo, dice, y lo miró. Hay algo que yo creo que todos, y en especial manera los cristianos, ¿verdad?, los que somos cristianos, deberíamos admirar sobre nuestro Señor Jesucristo. Lo que creo que deberíamos de admirar sobre Él es que cuando se trata de perdonar y ayudar, ¿verdad?, para el bien de la humanidad, el amor de nuestro Señor Jesucristo no conoce límites ni tampoco conoce fronteras. El amor de Cristo, ¿verdad?, y el perdón que Él nos ofrece es verdaderamente sorprendente, porque ver cómo Cristo, ni aún en su sufrimiento, ni aún en su dolor, podría Él, ¿verdad?, olvidarse de su amigo y de su discípulo Pedro. Él, a pesar de que Jesús estaba pasando por un momento tan difícil para su vida, un momento, como decimos, doloroso, terrible, el Señor Jesús estaba pensando en Pedro en ese momento, con quien, ¿verdad?, Él, pues, Pedro era su amigo y con quien Él había compartido tanto tiempo hasta el día de ese momento. Aparte de esto también, tanto era el esfuerzo que Cristo había hecho por salvar a Jesús, y era pues el esfuerzo que aún en ese momento terrible, Jesús aún seguía con el deseo de salvarlo. Pedro entonces, ¿verdad?, al darse cuenta de que Jesús lo observaba, de que Jesús pues
le dio el rostro y lo vio, pudo ver en su rostro el amor y el perdón que Cristo le ofrecía. Y al ver esto Pedro, pues él fue, podemos decirlo quizás, entristecido, tanto que él tuvo que irse de ese lugar para ser quebrantado por el arrepentimiento. Fue el arrepentimiento de Pedro, podríamos decir, también llegó a ser, ¿verdad?, una agonía tan grande, tan terrible, lo que Pedro sintió por el error que él había cometido, que hasta incluso nos menciona la devocional, hermanos, de que Pedro llegó al punto de desear la muerte por lo que él estaba pasando, por el error que él había cometido, por el dolor que él seguramente pensó había causado en Jesús al negarlo. Y Pedro pues sentía mejor deseos de morirse. Y hay algo importante que también, mis queridos hermanos y amigos, debe tomarse en cuenta en cuanto a todo esto que sucedía. Nos dice la devocional del Cristo triunfante: si Pedro hubiera permanecido solo, hubiese sido derrotado. Pero uno que podía decir: Padre, tú siempre me has escuchado. Uno que es poderoso para salvar, intercedía por él. Cristo, dice, salva hasta lo sumo a quienes acuden a él. La verdad, hermanos, es de que la vida de Pedro estaba pues en peligro. Él estaba pasando por ese momento difícil que ya se ha mencionado, esa agonía, ese, ¿verdad?, sentimiento de culpa quizás, ¿verdad?, eso terrible que él sentía de haber negado a Jesús y haber visto a Cristo sufrir por él mismo. Él estaba pasando entonces por un momento terrible, pero aparte de eso también estaba pasando por un peligro. Y eso, hermanos, era así porque Pedro no iba a tener las fuerzas necesarias para poder pasar por ese momento difícil. Él mismo, él solo, no iba a poder hacerlo. Si Pedro se hubiera quedado solo, digámoslo así, si Dios no lo hubiera ayudado, Pedro se hubiera perdido y probablemente hubiera también tomado la decisión que Judas tomó al ahorcarse y matarse a sí mismo. La única esperanza es de que para Pedro estaba, ¿verdad?, su única esperanza en nuestro Salvador Jesús. Pues Cristo, hermanos, debemos de considerar y también reconocer cada uno de nosotros que Cristo es el único que puede salvarnos. Es el único que puede darnos, pues, fuerza. Pero eso es así si nosotros, hermanos, buscamos la ayuda en Él. Y si buscamos en Él también la fortaleza y la salvación. Él está dispuesto a darnos todo. Cristo puede ayudarnos en toda situación de la vida. Puede ayudarnos, por ejemplo, en el estrés. Puede ayudarnos a nosotros en el dolor, en el sufrimiento, como Pedro. Puede ayudarnos en la preocupación de la vida, de lo que sea. Puede ayudarnos en la enfermedad. Puede ayudarnos en las necesidades que hay. En el pecado también, por ejemplo. Jesús, hermanos, es quien puede levantarnos. Es quien puede fortalecernos, animarnos. Es quien puede ayudarnos a seguir adelante en esta vida y poder llegar hasta la vida eterna. Por eso yo, ¿verdad?, viendo todo esto aquí y pensando en Pedro en ese momento que él estaba pasando, cuando él estaba arrepintiéndose y estaba en necesidad de ayuda de parte de Dios, pienso en una cita bíblica bastante importante en relación a esto. Y esta cita bíblica quiero compartirlo con ustedes, que es 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Un versículo, la verdad, bastante conocido por muchas personas. Y dice de la siguiente manera. Dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este versículo lo veo importante y lo veo necesario porque, bueno, están esas tres palabras que dice, bástate mi gracia. Yo las tomo como querer decir entonces, suficiente mi gracia. O como que Cristo nos diga, suficiente lo que yo puedo darte.
Suficiente es lo que yo puedo ofrecerte, suficiente es lo que yo puedo hacer en tu vida, suficiente la ayuda que puedo dar a tu vida. Y esto es lo que de verdad nosotros encontramos en la palabra de Dios. Basta la gracia de Cristo, suficiente la gracia de Cristo para ayudarnos. Y cuando nosotros somos débiles, según nos menciona este versículo aquí, cuando nosotros reconocemos que somos débiles, reconocemos que somos incapaces para seguir adelante, que no podemos por nosotros mismos, que no podemos solos sin la ayuda de Dios, es cuando dice el poder de Cristo puede reposar sobre nosotros, porque es cuando entonces buscamos la ayuda en Jesús. Pedro entonces, ¿verdad? Él en su momento de arrepentimiento, de desconsolado que estaba por lo que había pasado, él pensó en Jesús. Él nos dice, ¿verdad? Según se nos cuenta, y lo dice la Biblia, corrió a llorar. Y donde él había llegado a llorar era en el mismo lugar donde Jesús había estado en agonía cuando era, ¿verdad?, antes de que había sido atrapado por los soldados y por los líderes de Israel. Era el lugar donde Jesús también había sufrido y había pedido que la copa, ¿verdad?, pasara de él, la copa de sufrimiento y angustia que él iba a padecer. En ese mismo lugar fue donde Pedro llegó y lloró y pudo recordarse de su Señor Jesús. Pudo entonces él, al verdad, recordar a nuestro Señor Jesucristo, recobrar, pues, o podemos decir así, tener fuerzas para poder vencer en ese momento difícil. Y esas fuerzas, claro, no eran fuerzas que él había recibido por sí mismo, sino fuerzas que Dios había dado a su vida, fuerzas que Dios dio a su vida por medio del Señor Jesús, porque para eso vino Cristo a este mundo, vino a vencer a este mundo en todas sus aflicciones, en todos sus problemas, para que nosotros también podamos vencer y no ser derrotados, ¿verdad?, por el pecado, no ser derrotados por el enemigo y tener que enfrentar la pérdida eterna, sino que podamos tener nosotros la vida eterna, que es lo que tanto, ¿verdad?, queremos y necesitamos. Entonces, 2 Corintios 12:9, un versículo importante que nos hace ver, ¿verdad?, la importancia de la gracia de Cristo para nuestra vida. Esa gracia que nos ofrece toda fortaleza y todo ánimo, toda vida, para poder, ¿verdad?, sobrepasar los momentos de debilidades. Ahora, quiero finalizar nada más leyendo una última cosa que nos dice la devocional que estudiamos el día de hoy. Dice: los que reconocen su debilidad confían en un poder superior a ellos mismos. Y mientras acudan a Dios, Satanás no tendrá poder sobre ellos. Como vemos entonces, hermanos y amigos, la verdad es que la única manera en que podemos estar seguros es, primero, reconociendo nuestra debilidad, no confiando en nosotros mismos, no pensando que yo puedo solo, no siendo un autosuficiente, ¿verdad? Y negando de que, pues, yo pueda caer. Decía el versículo al principio, 1 Corintios 10, era el versículo número, según nos decía, versículo número 13. Dice que mire el que piensa que estar firme, que no caiga. Vemos entonces que no es, ¿verdad?, saludable, no es bueno pensar de que yo estoy firme, que yo todo lo puedo porque puedo caer. Entonces, primero reconocer nuestra debilidad, pienso yo. Y después dice, acudir a Dios. Si acudimos a Dios, si buscamos fortaleza en Él por medio de Jesús, dice, Satanás no tendrá poder sobre nosotros. Así que, hermanos y amigos, que el Señor pueda ayudarnos, que el Señor pueda, ¿verdad?, recordarnos siempre en depender de Él, depender de Jesús, de su gracia, y no confiar en nosotros mismos, para que así entonces, como se nos enseña aquí en este devocional, Satanás no tenga poder sobre nuestras vidas. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, es así entonces como hemos estudiado esta devocional, bastante interesante y también bastante importante para nuestra vida espiritual, enseñándonos, ¿verdad?, que no debemos de confiar en nosotros mismos, sino confiar siempre en la gracia de Cristo. Vamos a hacer una oración más. Quiero invitarles a que podamos orar. Donde quiera que ustedes se encuentren, cierren sus ojos, inclinen sus rostros para que podamos orarle a Dios. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, amado Señor Jehová, gracias, Padre, porque
Nos has permitido haber estudiado esta lección, esta devocional, Señor, tan importante y tan también interesante, en la cual, Señor, nos has permitido ver y entender por la experiencia de Pedro de que no es correcto ni tampoco bueno, Señor, confiar en nosotros mismos. Ayúdanos, Padre, a no ser autosuficientes. Ayúdanos, Padre, a no creer de que podemos vencer por nuestra propia capacidad. Ayúdanos, Señor, a no enorgullecernos, a no exaltarnos a nosotros mismos. Tampoco, Señor, a como querer enfrentarnos al peligro, al daño, pensando en que podemos nosotros vencer. Líbranos, por favor, Señor, de todo peligro y todo daño, de todo pecado y toda maldad. Ayúdanos, Padre, a reconocer nuestra debilidad y a buscar siempre, Señor, la fortaleza en la gracia que nos das por medio de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a no desanimarnos también, sino que cuando enfrentemos esas situaciones difíciles, siempre, Señor, busquemos la ayuda en ti, Padre Santo, por medio de Cristo Jesús. Por favor, Señor, bendice a todas las personas que ven, Señor, por este medio estas devocionales. Ayúdales, Señor, y fortalécelos. Ayúdales, Señor, a siempre buscar la ayuda en ti, por fortaleza en ti, Señor amado, en Cristo Jesús, y que puedan vencer si es que así lo padecen, que puedan vencer, Señor, la autosuficiencia, que todos podamos vencer la autosuficiencia. También puedas perdonarnos, Señor, por las veces que así hemos sido. Ayúdanos, Señor, en este día también, que lo que se ha de emprender, Señor, el día de ahora pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, y todo pueda ser de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Guíanos, ayúdanos y dirígenos, Señor. Líbranos, Señor, del pecado y de la maldad y de las tentaciones, del enemigo mismo. Líbranos, por favor, Padre, por tu gracia y tu gran amor. Te lo ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, esto ha sido entonces, ¿verdad?, la devocional para el día de hoy. Que el Señor pueda bendecirles a cada uno de ustedes, pueda acompañarles, ¿verdad? Y su día puede ser así también, un día de gran bendición, ¿verdad? Y mucha felicidad. Que el Señor les bendiga. Amén.